Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto. La verdad que me estoy dando un gran gusto, quiero decirle. Estoy con Dolores Solá, con Felipe Solá, y a mí se me había ocurrido hace un tiempo que me contaron historias muy lindas de la mamá de ustedes, de la solidaridad que tenía, y Begonia, Aída González Vergés de Solá, pero me hablaban historias tan lindas que dije, bueno, me gustaría juntar a Dolores y a Felipe, hablar de ella y a partir de ella todo, el peronismo, la música, la canción, el arte escénico, todo, ¿no? Yo he sido compañero, debo decir, de Mercedes, hemos militado juntos con Mercedes, pero bueno, Santa Fe y Pueyrredón. De paso la vamos a honrar a Mercedes. Sí, claro. Santa Fe y Pueyrredón. Sí, que me preguntó, ¿por dónde salen? ¿Por dónde salen? Para Besos a Mercedes Solá. Pero esa madre Begonia, yo por las dudas voy a decir, por si acá hay diferencias, yo me traje, cuando haya diferencias, me traje el whisky. Mirá. Que era el whisky de ella, ¿no? Ella, que sí. Cuando se ponía caliente la cosa, decía, mejor tomemos un whisky. Ella siempre, cuando llamaba, en los últimos momentos de mamá, que se murió a los 99 y perfecta de cabeza, perfecta casi de todo, que por ahí se ahogó alguna vez, entonces venían el SAME. Y en cuanto entraban los enfermeros, a ella le daba un pudor horrible eso de que hayan tenido que ir por ella, entonces les ofrecían whisky. Y además los enfermeros decían, bueno, ¿qué remedios toma la señora? No, ninguno. No, ¿qué remedios toma? Ninguno. ¿Pero cómo ninguno? Tiene 99. Sí, no toma remedios. Nunca tomó remedios. Pero sacando eso, que es una nota de color, mamá era una persona fuera de serie, pero fuera de serie de verdad, y no lo decimos nosotros, era de una seducción. Nuestros amigos jóvenes querían estar con ella. O sea, ella se hacía amigo de Juan Forn, por ejemplo, que iba a almorzar con ella. ¿Te acordás la época en que se iba a bañar Moffat? Sí, Alfredo Moffat. Se hizo amiga de Alfredo Moffat, sí. Y no tenía dónde bañarse. El creador del Aguantadero. Del Aguantadero, que era un maestro. Un gran psicólogo social. Sí. Psicólogo social. Y entonces no tenía dónde bañarse y mamá le dijo, vení a bañarte a casa. Entonces se iba a bañar a su casa. Bueno, Fabio, sí, hablaban por teléfono. Voy a comer con Fabio a ese restaurante muy muy elegante que había en un entrepiso. Estamos hablando nada más y nada menos que de Leonardo Fabio. Un Carlos Pellegrini entre Lavalle y Tomo Tucumán. uno. Tomo uno. Sí. Ada Cóncaro era la Claro, que se murió. sí. Y me acuerdo lo que fue ir con ellos dos. La recibió Ada Cóncaro, recibió a Fabio, recibió a mamá, etcétera. Y cómo se ponían de acuerdo, más allá de lo que yo suponía, que era una cuestión absolutamente fuera de la formalidad, la complicidad entre Fabio y mamá, que se dio, que fue esa primera vez que fueron a comer. Nunca la esperé yo. Y para mí mamá decía cosas que yo entendía, porque las decía, pero bastante sencillas. Pero Fabio entendía cosas más profundas detrás de esas cosas sencillas. Yo llegué a la conclusión de que había una onda ahí en que él estaba maravillado. Me acuerdo que de golpe estábamos hablando y le dice, bueno, ¿estarás de acuerdo, Leonardo, en que el diablo va ganando este partido, pero por muerte, ¿no? Le dice, sí, por supuesto. Nunca esperábamos una victoria del diablo tan impresionante, ¿no? Sobre lo que pasaba en el mundo hace 10 años, 15, 20.
Sí, por supuesto. Y así mamá le decía frases para seguir poniéndose de acuerdo, ¿no? Era una gran admiradora de Fabio, por supuesto. Por la parte también religiosa engancharon mucho, porque eran el mismo tipo de religioso. Mamá tenía un espíritu religioso fuertísimo, pero que no tenía que ver con la liturgia o esas cosas, ¿no? Es más, voy a contar algo muy polémico y que a Felipe por ahí no le va a gustar, pero bueno, vamos a empezar con esta... Antes de Francisco, por supuesto, mucho antes de Francisco provocó una revolución en la iglesia y gente como yo, que siempre había estado lejos de la iglesia, se acercó a la iglesia. Yo lloré cuando se murió Francisco. Si me hubieran dicho de la muerte de un papa iba a llorar, no, yo no lo hubiera creído antes. Y a mamá le pasaba un poco eso. Entonces, cuando fue lo de las Torres Gemelas, mamá dijo, la única persona que escuché que dijo, y bueno, una vez que les toca a ellos, que aprendan. Ahora la próxima tiene que ser en el Vaticano. O sea, era una motinada también, era una persona con un sentimiento religioso muy fuerte, muy ligado a la iglesia de los pobres, por supuesto. Bueno, a mí la solidaridad de ella me llegó por el lado de los curitas, claro, de la acción preferencial el padre por los Paco. pobres, el padre Paco. Sí, ella era de una generosidad, o sea, no le importaba ni la guita, ni le daba vergüenza la pensión, cobrar la pensión de papá. Era, en ese sentido, bueno, en todo sentido, era un ejemplo. Me Y decía además, Felipe, estoy llena de plata, llena de no sé plata. qué hacer. Sí. Porque gastaba el 40%, era muy austera, muy de costumbre muy austera, y gastaba el 40%. Entonces decía, no puede ser que me estén pagando esto. Y Entonces sí, se la daba a Paco, que la iba a visitar. no solo a Paco, pobre, Sí. no era tanto tampoco lo que le daría, pobre Paco, pero daba por todos lados. Y cuando aparecía Paco, ella que ya estaba guardando cama, le decía, Estamos hablando de Paco qué Olveira, ese gran lindo que cura. estás, qué lindo que estás, mamá, le decíamos nosotros. Y cantaba, era No musiquera. cantaba. Papá era más melómano. Sí, papá, el de la música fue sí, papá. más melómano. Sí. Papá el tango y algunas cosas antiguas. El tango muchísimo. Papá le gustaba la buena Y la música. ópera le gustaba. Sí. La buena música. Oía ópera solo, porque nosotros pensamos que era un conjunto de gritones. No, a mí me encantaba. Cuando éramos chicos. Pero me acuerdo que había sábados que con luz apagada, ¿te acordás? Se sentaba con un whisky. Oía sinfonías, sábado a la tarde, sinfonía o ópera. Pero escuchaba también Se había hecho un equipo. buena música italiana, Domenico Sí, Modugno, Domenico ponele. Buena música mexicana. Yo me crié con y en José los Alfredo 60, Jiménez 70, y Cuco los Sánchez. italianos eran Sí. todos. Sí. Sí. Bobby Solo, En la Argentina Rita se escuchaba Pavone, mucho esa música. Sí, a mí me marcaron sí. las divas italianas muchísimo. Mina. Sí, Mina, la veíamos por televisión. Mina, desde Bonacera, luego. Estudio 1. Ornella Vanoni, Qué show que ¿Te había. acordás? Iva Zanicchi, ¿Cómo se llamaba? Claro, Iva Zanicchi. Enzo, no me acuerdo cómo se llamaba. El Gabriela gran animador. Ferri, que era una que me encantaba también. Papá escuchaba muy buena música. Y de tango, Corsini, Gardel, Troilo y Grela, El fulero. sí, Rivero, Troilo y Grela, bueno... ¿Y la mariposa Matana, quién? Rinaldi. ¿Con quién cantaban la mariposa? Y la mariposa era tenía dos tangos favoritos, que eran La Mariposa y Confesión. Y yo grabé los dos. Una admiración por Gardel absoluta, total, un gardeliano. Sí. ¿Tu Decía, viejo es el que mudo. te influyó en la música Sí. del tango? Sí, porque además me gustó mucho a mí de entrada el tango, entonces nunca tuve ninguna contradicción generacional. Es más, le regalé un libro a papá sobre Lepera a los 12 años míos, o sea, cantaba. ¿Vos le regalaste? Sí, yo cantaba tango, era parte de mi música, nunca fui rockera, a pesar de los Beatles, todo, pero Eso era pop. era... Era una versión más light del rock.
Era Pero medio era una friki forma de rock. musicalmente, porque Mirá vos, todos eran mucho más A grandes los que 12 yo. años Lepera, Sí. Lepera el autor de las letras de Sí. Carlos Gardel, ¿no? Así es. Sí, tengo el librito con una dedicatoria a él. Ese librito chiquito, Chiquito, que sí. había varios de Cátulo Totalmente, Castillo, de todos sí. los autores extraordinarios. ¿no? Sí, colección muy chiquita. lindo. Una colección preciosa, están las letras. Sí. Y cuando empecé a cantar tangos profesionalmente, cuando lo conocí a Acho, él ya estaba con Alzheimer. Entonces, yo no me acordaba de eso, sí. que justo había coincidido. Y muchas veces pienso, lo que le hubiera divertido a papá sentarse en la primera fila del tazo con un whisky y escucharme cantar, pero no. Era muy grande para ser mi padre. Tenía muchos Claro, años. porque cuando Dolores nació él tenía 51, 52, 51. Sí, mamá tenía 42, creo. Que ahora no es nada un padre de 51, porque los hombres se casan Fue la última de nosotros, sí. varias veces y tienen hijos muy grandes. Decime, ¿por qué no cantamos un poquito La Mariposa? Sé que Honramos ese están tiempo. desesperados por oírme, pero me voy a hacer rogar un poco. Me voy a llamar a silencio. No, dale, cantemos. A capela. Es muy difícil la mariposa. Tengo, no tenemos la pista de la No, de la mariposa Bueno, no. vamos a capela, vamos a capela. No Miren qué es- dúo debuta hoy. A ver, No sé si- empezá vos a cantar, porque No yo... es que esté No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido. Y así. Pero- Cuando Gardel decía él decía, espere, oye, cómo cae y vuelve a subir, cae, ya. Del gran Celedonio Flores. Sí, ¿no? Del capo. Negro Chele. Sí, el Pero- negro Chele que tiene unos tangos. Sí, tiene, Bueno, porque canté. soy ¿Sabés así, que es cuántas la veces lo letra cantaba? de Viejo la Smoking. comparsita, porque Viejo cuando pibe me acunaba en tango la canción materna. A mí me encanta Canchero, que no la canto porque es muy masculino, ¿viste? Canchero, que es toda una metáfora burrera del amor. Hay canciones, sobre todo de Rivero, sí, que canta Rivero, no que sean de él, que serían una ofensa tremenda para la perspectiva de género. Sí, pero a mí eso no me importa. Hay uno que se llama la Sí, toalla claro, mojada, sí, la sí. milonga, Sí, la milonga pero- lunfarda, la toalla mojada, es decir, aquella que no deja, Sí, pero vos no podés. que no deja No señas, puedes juzgar puede el la arte viaba. para Desde- atrás claro, con me la parece. moral o la ética de hoy. Comento esto y me gusta oírlas y me encanta. Rivero es una de mis pasiones. Tortazos Yo, Tortazos, la milonga de toalla mojada es tremenda. y las 34 puñaladas amablemente. Amablemente Ah. le encajó 34 puñaladas. decime, y vos grabaste, Dolores, Gallo Negro, Gallo Rojo, Sí, que es una canción de la Guerra Civil Española. sí, Así esa es. es por mamá, ¿ves? Porque Eso. La vieja republicana furiosa, que vivió, porque toda su casa estaba politizada. Que no quiere decir politizada a la izquierda, yo creo que es muy progresista, pero mi abuelo fue diputado provincial, después fue jefe de policía de la provincia, civil, abogado. ¿Cómo era tu abuelo González Vergés? González Escarra. Después fue ministro de Obras Públicas de Rodolfo Moreno, era hombre de Rodolfo Moreno. El ministro de Gobierno, ¿sabes quién era? Solano Lima. Sí. ¿Qué años es Gobierno eso? de Rodolfo Moreno, 1940 al 41-43, creo que es.
hasta que le mandan la intervención. Y Claro, después porque terminó... Solano era Partido Conservador. Conservador Popular, después se fue Conservador Popular, pero era más joven que mi abuelo, y pude hablar, cuando era viejito ya Solano, pude hablar de mi abuelo, a quien no conocí, pues se murió a los 60, en el año 44, yo nací en el 50, y él decía, Pablito, y se acordaba muchísimo Solano, con gran cariño. Mi abuelo se hacía querer mucho, parece. Y además le dijo a mamá, Pablito hubiera sido peronista. Eso es una Mamá. cosa, como se murió en el 44, después se armó la duda, ¿cómo se llama cuando vos, la historia contrafáctica? ¿Hubiera sido peronista? No, lo hubieran hecho gorila. Porque era muy de apoyar a todos los chacareros, a toda la gente del campo. Tenía arrendatarios y no les cobraba. Porque no necesitaba cobrar y no les cobraba. Y además eran como su familia. Cuando se murió, se murió en el campo y lo estaban velando, y mamá, que tenía 22 años, oyó que una viejita muy pobre que estaba en el velorio le decía a otra, se murió el que daba. Como si esto los otros no dan, era uno de los que daba. Porque era pródigo. Sí, daba y daba y daba. Bueno, así fue lo que ligamos después. A Felipe pero poco. le indignaba porque una de las cosas que había hecho, por ejemplo, había salido como diputado, ponele, segundo, tercero, y por debajo de él había salido un tipo que tenía una enfermedad y que se iba a morir prontamente. Entonces él se retiró y le dejó el lugar al que se iba a morir. Y el tipo lo enterró a mi abuelo, o sea, nunca se murió. Y Felipe estaba indignado porque... Esa especie de no sé cómo llamarla, viste que uno une la política a la ambición también, a la sana ambición. Y mi abuelo no la tenía, es decir, era ganador, pero no tenía... Se podía despojar rápidamente de cualquier ambición. Vamos a equiparar, le hicimos un tango a tu viejo, vamos a cantar, ¿por qué no Bueno. Dolores, ¿por qué no Madre cantamos? Voy a cantar el gallo negro, gallo rojo, en homenaje a tu madre. que me lo enseñó mi madre. Mi madre era una republicana española y al mismo tiempo era una argentina peronista, se daban las dos cosas en ella. Era nieta de españoles. Era Lo que nieta pasa de es que se españoles, habían sí, tomado sí. la guerra civil como... Sí, lo había tomado como una cosa propia. El fascismo contra el progresismo. Incluso en mi casa, la persona más odiada en mi casa fue Franco. Incluso canturreábamos algo políticamente muy incorrecto hoy en día. Si ves un maricón de pantalones blancos, Rumba la rumba la rumba. Sí, rumba la rumba la rumba. No preguntes quién es, que es el cabrón de Franco. Rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Ánimo pues, que la victoria nos sonríe. Ánimo pues, que la victoria nuestra es. Y cuando se murió Franco, abrió una manzanilla y nos hizo brindar a todos. Y yo estaba trabajando, era Eso era el último año, 75, 76, sí, por ahí. 75, 19 de noviembre creo. Y yo estaba trabajando en Arrecifes, una especie de pasantía de capataz, en mi último año y de agronomía, y la llamé desde Arrecifes, me fui a llamarla a propósito, y le dije... Y yo había leído en el diario el testamento de Franco, donde hay una frase muy buena que dice, muy buena por lo pedante, por lo soberbia, no he tenido más enemigos que los enemigos de España. Y entonces le dije, hola, ¿quién habla? Yo te quiero decirte que no he tenido más enemigos que los enemigos de España. Andate a la mierda, me dijo. Bueno, vamos con Bueno, esto. vamos. Es la primera vez que voy a cantar con una pista, es decir, con una música que he traído que me acompañe. Puedo cantar a capela también, pero vamos con... Como Gallo. quieras, si querés la hacemos. Acá yo, en beneficio del disco- oyente, me voy a abstener. Esto está dentro de... El último disco. Corazón de perro. Sí, que lo acabo de sacar. Ay, Ah, ok. a ver. Cuando canto
gallo negro. Es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, a otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto si lo borrara el viento a lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto si lo borrara el viento a lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo. Qué grande, muy bueno. Vamos a decir que el gallo rojo era republicano, Claro. no se rinde. No. El gallo negro era más grande. ¿Y cómo entró el peronismo en la familia Solá González Vergés? ¿Cómo entró el peronismo? Y pues entró de a poco y tiene relación con la irrupción del peronismo después del 66, cuando la revolución de Onganía no tiene ningún sentido. Es una revolución para esperar que se muera Perón. Ese es lo que quieren los militares. Tengamos el poder hasta cuando se muera Perón. Después podemos tener democracia. Es verdad, porque decía que eran Claro, 20 años. claro. Después podremos tener democracia, pero no lo decían así, pero era por eso. Y Perón no va y no se muere. y Perón fue creando las condiciones que los ponían tan locos a los militares de acá y a Lanusse, que quiso ser presidente también, ¿no? Por ejemplo. Y se empezaron ¿te acordás que lo sacaron a Onganía en un golpe, vino Levington, lo sacaron a Levington de golpe, vino Lanusse? ¿Por qué? Y porque esa espera de que Perón se muriera, no podía ser que las cosas se ¿Vos en eternizaran. el secundario ya empezás? Sí, yo estaba en el peronear? Nacional de Buenos Aires y en sexto año de Buenos Aires. ¿Eras compañero de Jorge Tayana? Sí, era compañero de primaria también. De Jorge Tayana, de Alberto Iribarne, él estaba a la mañana. Mirá qué trío, ¿eh? Sí, bueno, y en 2 años arriba nuestro estaban los muchachos Firmenich, Chaval Medina, todos esos, ¿no? 2 años iban. 2 años arriba nuestro de la tarde. Pero a nosotros no nos enteramos de en qué estaban ellos.
de esa generación 2 años mayor. ¿Iban al mismo turno mañana o tal? Filmenich iba a la tarde, como yo. Y la verdad es que no nos enteramos de eso. Nuestro peronismo no creció a la sombra de lo que hacían ellos, porque ellos estaban invisibilizados para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se querían invisibilizar, obviamente, ¿no? Estaban ya planificando algo. Y nuestro peronismo nació como un cansancio sobre el copamiento de la política de la liberación juvenil comunista que había en el colegio. Una cantidad de hijos de profesionales exitosos eran de la FEDE. Y yo te diría que en casa repercutió mucho la muerte de Che Guevara, sí, el asesinato de Che Guevara. Eso es octubre de 67. 67. Sí, y después el 68 es un año revoltoso, la CGT de los argentinos, ¿no es cierto? Es un año de mucho movimiento. No me acuerdo en qué año lo matan a Jáuregui, ahí en Viamonte y Anchorena, por ahí, Viamonte y Ecuador. Emilio Jáuregui, que también es algo que repercute. Ya en el 65, cuando se hizo el acto inmenso en la Plaza de los Congresos para repudiar la invasión de la 65. República Dominicana por Estados Unidos. Estados Unidos invadió la Dominicana. Vos tenías 15 años ahí. Claro. A mí me llevaron porque si iba alguna chica yo quería ir también, porque era mixto. Pero ese día hubo 1 o 2 muertos en Plaza Congreso. Fíjate que y en tiempo de Ilia, 65. Pero, como dato adicional, pero mamá se fue. Mamá y un hermano de ella, que es el único que queda, que vive, Enrique, se fueron dando manija y se fueron y acompañaron esa peronización con mucha fuerza, lo redescubrieron a Perón, después de haber sido tan antiperonistas, porque mi hogar de chico era muy antiperonista, pero muy antiperonista. Como yo decía, después el decreto 161 que prohibía nombrar a Perón estaba como en la puerta de mi casa, como si lo hubieran... No estaba, pero era lo mismo que se hubiera pegado con Chinche ahí. Porque papá decía el tirano prófugo, y si alguien decía, y cuando leía el ex dictador, decía, ¿no ves que son los cagones? Bueno, al viejo también lo cambiamos, pero no lo logramos cambiar tanto. Pero en el 73 el viejo votó a Allende, que ya es bastante. Votó, era la Alianza Revolucionaria. Popular Revolucionaria. Allende sueldo. Exactamente. Era un demócrata cristiano. Ya lograr que votara por Allende, bueno... pero mamá ya estaba muy jugada en eso, no era que una ¿Tu jugada... vieja votó Campo Nacional Lima? Sí, y hablábamos todo el día, porque hay algo que se puede entender. Si un hogar no está politizado, la política es algo lejano, es difícil que haya cambios, claro, de A a B, de derecha a izquierda, de lo que fuera, de polos. Pero si un lugar está muy politizado, se da mucho el salto. Sí, claro. ¿No es cierto? El tipo que está muy politizado lee mucho, está muy metido, ¡pum!, de golpe salta del antiperonismo al peronismo porque leyó a José María Rosa o Jaureche. Jaureche, por ejemplo, impactó mucho. Claro. Cuando se leía en casa. En nuestra generación. Mamá decía, yo era antiperonista porque no me interesaba en la política. En cuanto me interesé en la política, me hice peronista, no había otro camino. Y era muy gracioso. El otro día hablábamos con Brienza, que parece que su madre era igual. La gente se dividía entre gorila o peronista. O sea, ¿sí? No voy a poner un ejemplo, pero le decía, no sé, Borges, un gorila. Te decía, bueno, mamá, es Borges, un gorila. O sea, claro, lo primero era un gorila. La madre de Brienza también, parece que era Shakespeare. Un gorila. No, mamá, papá tuvo que soportar un poco eso. Y se lo bancó muy bien. La respetaba mucho a mi vieja y respetaba mucho su capacidad intelectual y su capacidad de entender la política. Y mi viejo era juez y camarista. Escúchame, tu viejo la corrió por izquierda en la elección del 73 a tu vieja. Sí, pero en realidad la elección del 73 era un escape para los peronistas. Y cuando se murió Perón, papá fue a despedirlo y puchereaba. Sí, puchereaba porque vio la importancia ahí en la muerte. Sí. ¿Qué días esos? Yo me acuerdo. Día de lluvia, ¿te acordás? Tremendo. ¿Qué días? Sí. Y mamá recordaba con la muerte de Vita de haber entrado a la cocina y haber visto a 2 chicas que trabajaban ahí secándose las lágrimas para disimular, y dice que le impresionó muchísimo eso, que volvió, o sea, no era una gorila insensible, digamos. Fue y le dijo, papá, mirá, estaban llorando, no sé qué. Es que
Yo creo que había que ser demasiado gorila para no conmocionarse lo que fue en esas horas, esos días que duró el velatorio de Juan Domingo Perón, ¿no? Bueno, papá cuando lo comentaba con mucho respeto. A pesar de que a él lo echaron de un puesto que tenía en la Asesoría General de Gobierno en La Plata, aunque vivíamos en Capital, por no ponerse luto. Yo lo volví loco, la verdad, pobre papá. Lo agarré muy grande. Yo preguntabas demasiadas cosas. No le preguntaba, lo gastaba, le decía, ay no vaya a ser, claro, porque te obligaron a llevar luto, no, todo lo demás no es importante, el estatuto del peón, tal cosa, tal otra, no, al señorito le obligaron a llevar luto, así, qué mala que sos, me decía. Le decía, bueno, pero realmente. ¿Y cómo, o sea, que fue tu prédica primero, tu madre que te acompaña, Felipe, y después a las hermanas también le transmitieron el peronismo? Algunas, por ejemplo, Cecilia, que se murió hace 2 años, menos de 2 años, inesperadamente, porque era la penúltima. Cecilia se hizo peronista ya muy grande. Mercedes siempre militó de chica en el peronismo. Magdalena también se hizo peronista, pero ¿sabes qué pasa? Entre Macri y Le ganaron por nocaut al viejo. Sí, entre Macri y ñato, ¿quién se hace peronista? ¿O sos de ellos? No, pero yo debo decir, Felipe, que esa generación que vos me nombrás, que eran tus compañeros de colegio, ¿no? Se portaron muy bien en la dictadura militar. Bueno, Jorge Stayano se comió como 8 años. Yo porque me acuerdo Jorge que, en 75, que vos y Alberto, me acuerdo haberte leído en Unidos, por ejemplo. Bueno, eso ya es después del 83. Porque primero vino ¿Unidos Envido, no es antes después vino... del 83? No, antes el antecesor de Unidos es antes Vísperas, sí, claro. y antes Envido. Con Chacho Álvarez vamos a hacer... Sí, yo a Chacho lo conocí en los 70s, militando en la Capital. Me acuerdo de haber ido con Chacho el 17 de octubre, Forpe. Una pretensión, era un nombre tan pretencioso que daba vergüenza. Fuerza de Orientación Revolucionaria para la Revolución Peronista. Forpe, Fuerza de Orientación Revolucionaria del Peronismo. Y me acuerdo que fuimos el 17 de octubre del 75, Isabel, a la plaza, le habló Isabel, para mí no dijo nada, y cuando volvíamos por la Diagonal Norte, venía Chacho, cabizbajo, y le digo, Chacho, esto no tiene más sentido. Y me miró y me dijo, eso es lo que no hay que decir, no tenemos otro lugar donde estar. Me acuerdo de esa frase. Yo me acuerdo de ese grupo, de una de las cosas que más nos enorgullecen a nosotros. Éramos, viste que se sentía la diferencia de edad. Vos sos del 50, nosotros éramos del 56, con Jorge Argüello, pero el orgullo que sentimos cuando, creo que fue Alberto Iribarne, ¿no?, que junto a Vittel redactan el documento que se le presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Hay los 2 mejores documentos que existen sobre la dictadura militar son la carta abierta a los comandantes del año 76 de Rodolfo Walsh, y la denuncia del Partido Justicialista frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmada por Vittel, firmada por una cantidad de tipos que nosotros considerábamos burócratas de partido, pero la firmaron, firmada por Herminio Iglesias, que era el secretario general sí, del partido, firmada por Jorge Vázquez, que fue uno de los redactores. Honremos a Jorge Vázquez, se comió una cana, sí, un gran diplomático. En la época de Cámpora yo fui secretario privado. ¿Vos fuiste cuando él era el vicecanciller? Sí, nunca imaginé después que sería canciller, en el viejo Palacio. No, bueno, me encanta el nombre que tirás, Jorge Vázquez. Estamos hablando Jorge de Vázquez un diplomático que se comió. Alicia Olivera, Jorge Vázquez, algo ahora, porque escribía bien, algo de Alberto Iribarne, y después no sé, algunos que no conozco que habrán. Pero el documento es estupendo, es una síntesis mejor imposible. Me acuerdo que Vittel juntó a todos los jóvenes y dijo: los que tienen hijos, y están en eso que tienen hijos, ábranse durante un tiempo.
no aparezcan por donde aparecen normalmente para hacer política, allá en el 79, por un tiempo. Déjennos esto a los viejos. Me acuerdo de eso de Vittel. Tengo un enorme respeto por el escribano. Pero Vittel ha sido enorme presidente del Partido Justicialista, quedó a cargo en el año 76 y se llevó... No te puedo explicar la dignidad, sí te la puedo explicar, la dignidad de Domingo Felipe Vittel, ex gobernador del ¿Pero Chaco. cómo? Él pidió a los demás partidos políticos que acompañaran esa carta y no la quisieron firmar. El peronismo denuncia ahí que hay desaparecidos por primera vez en la Argentina, pero lo que hay dice detenidos. tan bien, y con tanta precisión de números y con tanta... es un documento del que yo estuve muy orgulloso mucho tiempo. Bueno, estás hablando de 3 personas, Felipe. Detengámonos 2 minutos porque merecen. Estás hablando de Alicio Oliveira, que ha sido el puente entre el cardenal Bergoglio, ungido sumo de los pontífices, con Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Alicio Oliveira, que redactó Totalmente. junto a Alberto Iribarne y Jorge Vázquez ese documento del 79, fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales. Alicia con Emilio Fermín Miñone. ¿Vos sabés que Emilio Fermín Miñone fue subsecretario de Educación de Mercante? Claro, sí. Y bueno, y Jorge Vázquez, que quiero decir, que creo que si alguien quiere saber qué significa el no alineamiento y la tercera posición, está en las redes, busquen el discurso de Jorge Vázquez en el año 73, cuando asume Cámpora, que va en nombre del Estado argentino a hablar a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que le costó ese discurso a Jorge ser torturado en el 76 sí. y le hicieron pagar por eso. Fue el único diplomático de carrera que se comió una cárcel dura. Bueno, yo fui, en el corto periodo que estuvo, me nombró secretario privado, ¿no? En Cancillería. Y después estuvo los años que siguieron, obviamente él se fue el 13 de julio, siguió, después lo echaron de la carrera, después volvió muchos años después. Claro. Pero además, el 24 de marzo... Papá de María Vázquez. Claro, el 24 de marzo lo levantaron y fue a parar al buque de Granaderos y de ahí a Magdalena, donde le hicieron cosas muy jorbadas, ¿no? Sí. Él salió en el 78 muy golpeado y además con otro tipo de problemas. Y la verdad es que se recuperó, después fue embajador en Naciones Unidas. Menem tuvo mucha relación con él. Estuvieron presos juntos, ahí estuvieron presos juntos. Claro, era de San Francisco, igual que Cavallo, se tenía mucha pica con Cavallo. Sí, claro. Y bueno, se murió demasiado joven, ¿no? La paradoja es que Jorge Vázquez dice que fueron compañeros de colegio y él, Cavallo era el gorila, hablando de... Sí. Y él era y después le tocó en el gobierno de Menem que él era embajador en Naciones Unidas y su jefe era Cavallo, no lo podía entender. Así es. Y lo mandó a la puta que lo parió a Cavallo cuando le pide que se vaya del movimiento de no alineados, que Argentina renuncie. Él no lo aceptó y se fue a la casa, cosa que no lo hacía por segunda vez. Sí. Se va a la casa. Sí. Bueno, siguió en la carrera, pero se fue a su casa. Después volvió. Después fue a Perú, sí. Embajador en Chile y en Perú, sí. En Chile también, ¿no? Sí. Y en Perú. Pero un hombre de bien, y ¿no? Se murió Jorge antes de Vázquez. los 70, Jorge, seguro. Y Teté, su mujer, vivirá, todo el mundo la recuerda, los que estaban presos, una gran compañera que iba a verlo a la conocí casa. con los hijos mayores, porque María, la que se hizo muy conocida como modelo, nació en el 74. Jorge integraba el acta de los 33 máximos responsables que hizo la Junta Militar el 24 de marzo, encabezada por María Estela Martínez de Perón, Lorenzo Miguel, y estaba Jorge en la lista. Sí. Que los despojaron de los bienes, todo, ahí crearon esa Comisión Nacional de Reparación Patrimonial que los despojaron a todos los bienes. Sí. Fue terrible los que integraban el acta. En mucho menor medida tuve problemas por ese cargo, ¿no? Muchos años después, los años duros, por haber sido secretario privado.
Bueno, yo que supe ser jefe de gabinete de Rafael Bielsa, decían en el boca a boca que cuando llegó Jorge Vázquez llegó con Felipe Solá y dice que entraron con bombos a la Casa Casta, que es la Cancillería, es la única vez que entraron los bombos. Fueron tipo la JP, fue Galimberti, hubo una pelea que no llegó a mayores, pero casi se agarran con un delegado UPCN, y después el delegado UPCN murió del lado ortodoxo en Ezeiza, me acuerdo. Mirá. Domínguez llamaba. ¿Aquel día? Sí, la JP era muy patotera también en ese momento, no se bancaba mucho. Y entraron a la planta baja, al salón, y sí, me acuerdo del Bolonqui. Y el asombro el que nos salta es un gorilón, no sé qué, y los embajadores pobres no sabían qué hacer, ¿no? Te estoy hablando que yo en el 2003, 2004 se hablaba de esto Todavía. que sucedió en el 73. Sí. Era un horror que había sido en esa casa, que entraron con los bombos El Jorge subsuelo Vázquez de y la Felipe patria. Solá, que era un joven de la JP. Yo tenía 22 años y no era tan JP, era JP, pero ahí yo quería que deslindar un poco las cosas, porque si no se armó un lío bárbaro, porque se te juntaban en la sala de espera el embajador de Alemania, un senador peronista y dos tipos que venían de parte de Pepe, entonces con una campera que no había detector de metales en esa época, y entonces me acuerdo de muchos problemas en ese sentido. En esos años, la verdad, en esos años tan duros que vivimos del 76 en adelante, a mí, Dolores, me gusta mucho de tu álbum El Jardín de Atrás, la canción del Jardín de Atrás, que es una composición tuya, Sí. que tiene que ver con una Presa. compañera Sí. detenida en la ESMA. Sí. Y Sí, que- no una concreta, No, sin no. nombre y apellido. Sí, hice una visita de las 5. ¿Se acuerdan de la visita de las 5? Era una visita que había una vez por mes, un sábado por mes, a las 5 de la tarde, a la parte de la ex ESMA donde habían estado los detenidos. Y la gente se anotaba y iba. Y a mí me invitaron, y me invitaron a una muy especial porque iban expresos, que en muchos casos no habían vuelto. Entonces fui testigo de conversaciones entre ellos, chequeando, ¿no? Cuando estuviste vos, ¿en qué meses estuviste? ¿En qué año? No sé qué, sobrevivientes. Y por supuesto, presencié conversaciones tremendas, o sea, más allá de todo lo que uno sabía. Y salí y, bueno, escribí esta canción, un poco hablando de el horror, el infierno, y lo que son los jardines de la ESMA, que es el cielo y el infierno, ¿no? Es una mujer que, a pesar de estar privada de su libertad, imaginaba... Tiene una epifanía, sí, en la que sale a través de su cabeza y se va a los recuerdos y demás. Y una vez que lo canté ahí en el museo, una de las madres, una viejita, me dijo: ay, vos sabés que yo cada vez que vengo pienso en lo que vos decís en la canción, porque pienso, ¿habrá podido ver por un lugarcito de esas ventanas tapiadas lo que había afuera? Los árboles, los pájaros. El sol, ¿no? El Qué sol, paradoja. porque es hermoso lo que está afuera de eso. Bueno. Pero es que yo debo decir que a mí me gustó mucho esa letra, porque primero se nota que vos y el campo y la naturaleza la valoras, porque escuchándote es muy fuerte el contraste de que ella estaría en esas condiciones horribles que era la ESMA, pero pintás tan lindo el paisaje de la afuera que se siente ahí esa pulsión entre la detención ilegal y la libertad, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con recuerdos de ella, ¿no? Que vaya a saber, yo supongo que en esa situación tan horrible y de tanto miedo y qué sé yo, los recuerdos de la infancia y qué sé yo, pueden haber sido un lugar de cobijo. Yo le voy a pedir al director,
Hay un video precioso que hiciste. Sí, que hicimos con la UNTREF y con Tute. Ah, con Tute. Sí, con Tute. quien hicimos aquel tiempo. Sí, Tute hizo los ¿Eso dibujos. fue antes o después de aquel encuentro? Estaba haciendo, porque Tute estaba dibujando. Bueno, se animaron. Tute, estamos hablando de ese gran dibujante argentino, Sí. cuyo papá también Sí. es otro que hemos disfrutado Caloi. mucho, Caloi, ¿no? Bueno, le pedí la gauchada a Tute y le gustó la canción y se copó. Hizo los dibujos, los animó un animador y con la UNTREF, que los invité, si tenían ganas de sumarse, y se sumaron con todos sus alumnos de la carrera de audiovisual. Y fue muy emocionante porque esos chicos tenían la edad de muchos de los que estaban presos, iban por primera vez ellos a la ESMA. Algunos sabían un poco, otros no tanto, y verlos laburando ahí en los jardines. Además, yo invité a que trabajaran como extras y entonces los disfracé de la década del 70 y estaban vestiditos de la década del 70. Fue muy, muy impresionante. Ah, lo mandaste. Recuerdo mi infancia y un juego de azar, un vestido nuevo, mi vecino Juan. ¿A qué viene aquello ahora así nomás? ¿Acaso es su voz la de aquel guardián? Ya no siento sed, ni pesan cadenas, se callaron todos, nos abandonaron. Quizá he sido yo la que nunca ha estado tan viva y presente, tan en otro lado. Hoy canta la lluvia sobre los ladrillos y un gallo lejano que el tiempo me trae. La tierra mojada, la luna, los grillos y dos pajaritos que ignoran el mal. Me cargan en brazos sonidos y olores, los mismos de antaño, del jardín de atrás. Me acunan, me besan y me llevan fuera. Hoy quizá la muerte me venga a buscar. me venga a buscar. No hay botas ni gritos, ni reina el terror, ni llanto ni rezos, ni frío ni calor. Ya paró la música y el televisor no vende una vida donde yo no estoy. Se cayó el chacal, no siento su aliento de tabaco y vino para dar valor. No siento torturas que dicen que miento. Sus fauces imploran y piden perdón. Me cargan en brazos los
y cantan los troscos la misma canción. Vamos a la plaza, ella es la bandera. Hoy al fin tenemos la Fuerte, ¿eh? Qué letra te mandaste, Dolores, qué letra, qué letra. Esto es el jardín de atrás del álbum Corazón de Perro, Sí. donde tenés un par más de canciones compuestas por vos. Sí, la mitad son canciones compuestas por mí y la otra mitad versiones de clásicos. Para esta entre las canción, cuales está el gallo Sí. rojo. para esta canción lo invité a Mochi, que es una maravilla, Mochi, un cantautor uruguayo, gran compositor y gran cantante. Es la gran sorpresa, Mochi, de estos últimos años. Mirá vos. No dejen de escucharlo. Tiene una canción que se llama Compostaje, que es a través de la poesía habla de este momento que estamos viviendo, pero poéticamente es muy difícil poder llevar a la poesía un momento tan, no sé cómo Bueno, qué debo adjetivo decirte ponerle. que esto que decís me pasó con esta canción tuya. Mirá, ¿Sí? Sí. Sí, sí. Yo te voy a preguntar, Felipe, y después le voy a preguntar a ella a la inversa. ¿Cómo era la familia? ¿Cómo reacciona la familia Solá cuando ven a la nena, Dolores, que empieza el mundo del arte? Porque ella primero estudiaste arte escénico, estudiaste canto, estudiaste todo, filmaste una película. sí, filmé una película, Ciudad en Celo. Sí, traté de actuar mucho tiempo, no me fue muy fácil. Y después conocí a Acho Stoll. Y de ahí vino el tango. Siempre canté, siempre me gustó cantar y mi familia me hacía cantar. Ay, vení, ¿cómo es la música de Amarcord? ¿Viste? Yo me acordaba de todas las músicas, sí. Tenía mucho oído. Pero cuando lo conocí a Acho era músico y había tenido varios grupos y qué sé yo. Nos conocimos en España y en España nos descubrimos lo que estaban haciendo los jóvenes flamencos con el flamenco y decíamos, puta, esto nunca lo hicimos con el tango, ¿no? Esto de adueñarnos de una música tan nuestra y dejar que nos atraviese y parirla de otra manera, generacionalmente. Y cuando vinimos acá, nos animamos y poco a poco construimos La Chicana. Nunca pensamos que... Honrando a tu padre y la música que te había... Sí, claro, sí, a mi padre y la música que me he unido con él. Acho también, Acho siempre decía que para él Gardel y Lepera eran Lennon y McCartney, eran una dupla así que marcó su vida, un encuentro. Volvamos a la nena de 12 años que le regaló a su papá Sí. el libro de las letras de Lepera. Y Acho siempre había tocado y le había gustado mucho, sobre todo el tango de Gardel y Lepera. Y empezamos a ir a la milonga, a bailar, y empezamos a ver que algo pasaba y que los pibitos con zapatillas bailaban tango, y nos animamos. Y en el primer disco ya hay un tango de Acho que se llama Farandulera, que es muy bueno. Y también hay un chamamé, y también hay una milonga que se llama La Patota. Ya en el primer disco está la semilla. De Plaza Lavalle. Sí, está la semilla de la revolución, me animo a decir, que queríamos hacer. Y hoy cuando veo tanto piberío haciendo tango, la verdad que pienso que alguna relación... Sí, ¿no? Y ha quedado... La Chicana quedó como algo emblemático. Cumplimos 30 años este año. 30 años. 30 Vos me años. preguntabas cómo lo tomamos nosotros. Sí. Y lo tomamos como muy bien, con mucho orgullo, porque era una capacidad, la de ella, que no estaba absolutamente negada a los demás, no éramos
Cuando yo era chico creía que era entonado, después con el tiempo me di cuenta que no. Después cuando la ves entonar a ella te sentís más frustrado. Claro, y además cuanto más viejo uno, si no es muy entonado, peor. Y yo siempre sentí que era un don que me quedaba a millones de kilómetros, como diciendo, ¿se nace con esto o se nace con esto, o no se nace? Debo decir algo, el canto, al igual que el dibujo, se entrena. Es decir, si vos... Todo don se entrena. Porque vos eras entonado. Cuando yo era chiquita, yo creía cantábamos. Que era entonado, no, eras entonado. Lo que pasa es que dejaste de cantar. Y entonces eso se va atrofiando. Es que tuve que ser funcionario muchos años. Sí, ¿sabes cuánto? 36 años. Pero mira cómo Seguidos. Alberto tocaba la guitarra y cantaba. Sí, bueno, así. Está bien. Lito Nevia, sí. Y Aníbal también. Y Drexler. Vamos a tomar un whisky, por favor. Tomemos pensé que hay que clavarse un whisky. Sí, y Aníbal también cantaba. Sí. A Aníbal le gustaba el tango también. No, yo lo sentía como algo, como si sos la hermana de Margot Fontaine y vos decís, yo no sé bailar o bailo mal. Y es lo mismo. Y además, después me di cuenta de todo el trabajo que había, ¿no? Y en eso, el trabajo conjunto de la chicana, el trabajo conjunto con Acho. Acho es una especie de Wikipedia, lo que sabe de música y de historia de la música, y lo que sabe de música clásica, lo que sabe, es una bestia. Y bueno, y ellos se han exigido mucho ellos mismos, me parece, que ellos nunca se quedaron en algo. Me parece que siempre progresaron, y eso es un gran mérito. Entonces yo los empecé a copiar y dije, bueno, ahora soy diputado, después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Progresar. Pero ellos progresaron, yo creo que trabajaron Para trabajaron duro trabajaron. Para honrar a la chicana vamos a escuchar La Uva. Ay, que tiene un video tan lindo que hicimos. Que sí. Hicimos con Acho. Sobre todo Acho, porque bueno, sí, yo actué y canté, pero Acho estudió cine y entonces ahí se ve todo lo que hizo, porque decidimos hacer un modesto homenaje a la historia del cine mundial. Y lo hicimos todo con amigos, y salió muy bien. Así que... Hay una oración que me encantó: que quede entre tus labios esa uva del recuerdo. Vamos, maestro. En el planeta del abasto me arropaba entre tus cosas, como la oruga es el canasto, ignorante entre las rosas. Sé que de a ratos me querías, era el gaucho de tu rancho, y la gotera de los días se tornaba en río ancho, y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará, y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar. Hoy nos cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces. Al mediodía me levanto por si el día te merece, comprando vino en el mercado para un garca de Rosario.
y me notaste a tu lado. Era nuestro aniversario y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí. Un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará, y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar como a mi vida de cristal. Bueno, ese es muy lindo, pero ahora contame vos, Dolores, ¿qué decía la familia sobre la carrera política de Felipe? La familia tenía en su haber más la política que la música, porque estaba el tío Cacho, el hermano de mamá, que conservador, que no sé, que fue embajador en Canadá, pero además había hecho política, incluso estuvo 10 minutos, creo, preso por Perón. No, y además después, en algún momento, durante el proceso, porque tenía muchos defectos mi tío Pablo, que le decían Cacho, pero era muy corajudo, era temerario. Inconsciente. No tenía más miedo a que... nada. Y defendió presos políticos, siendo del Partido Demócrata Conservador. Mirá vos. Sí. Defendió presos políticos en el proceso. No como una tarea permanente, sino cuando se le ocurría, porque era muy arbitrario. Pero era Sí, un tema. sí, Defender sí. un preso político en la dictadura ya era... Yo le escuché una vez una conversación con un general importante, de las pocas veces que estaba en su casa. Se murió de 100 años también, casi como mamá. Y las cosas que le dijo, yo le dije, bueno, ahora viene un Falcon, le dijo, que me colgó. Y me dijo, ¿qué va a venir? Son los cagones. Sí. Dije, este está más loco que una yegua con cría. Tenía altos y bajos. Y entonces no lo levanto por eso, pero era una condición natural, era temerario. Bueno, entonces era una familia donde había habido mucha política. Ya hablamos del abuelo Pablo. No tanto arte, a pesar de que el hermano mayor nuestro es pintor de cuadros, pero el arte era como algo, bueno, frente a Felipe, muchísimo orgullo y una exigencia, o sea, bueno, de eso puede hablar él, pero mamá era tremendamente exigente, y exigente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque transmitía, vos tenés que estar a la altura, pero cuando ella decía a la altura, no decía a la altura del político de al lado, a la altura, ¿no? En eso que coincidía con Fabio y en un hijo suyo tenía que ser un ejemplo. Así que mucho orgullo y mucha exigencia, ¿no? no solo serlo, sino parecerlo también. Serlo, mucha diferencia, parecerlo, ¿no? Valentía. Pero hallamos bastante la diferencia. Y nosotros también, no solamente mamá, Mercedes y yo somos bravísimas. Sí, son muy bravas, muy exigentes. Pero son muy respetuosas de los rumbos que uno agarró, ¿no? No siempre. Bueno, por ahí si no lo respetaban no me lo decían. Sí, te lo decíamos. Muy poco. Bueno, y esa cosa, no ¿no? oír, no sé. En la intimidad, por ahí, decirse cosas, o qué sé yo, críticas, y afuera yo he tenido unas peleas. Defenderlo. Sí, porque a veces que no estábamos con Felipe en el mismo lugar político, digamos, ¿no? Después nos volvimos a acomodar, pero de gente que creía que como yo pensaba de una manera, podía hablarme mal de Felipe. Me acuerdo Juan Manuel Abal Medina un día, dijo, es mi hermano, o sea, ¿cuándo? ¿Por qué crees que yo tengo más en común con vos por la ideología que nos junta? En ese sentido soy bravísima también, y Mercedes también, incluso con gente... Mercedes me consta, la he visto. Sí. Bueno, cuando era chica,
Y orgullosa de su hermana también, la chica última en el vez campo que llegó un te perro de acompañó. afuera, ¿no? ¿Eh? Perdóname, te interrumpí. Cuando era chica llegó un perro de afuera en el campo, que después se quedó muchos años. Y ¿Pucheto? Sí, y ella se le acercó, porque siempre le encantaban los perros, a tocarlo y la mordió. ¿Sabes qué hizo ella? Lo mordió el perro. De bronca. Mercedes. No, ella. Dolores. Era bravísima. El perro No lo dijo, mordí. esto es de igual a igual. No, mordí, pobre Pucheto, lo defendí, lo querían Pucheto. matar. Y yo lo defendí, por No, supuesto. sí que lo mordiste. Te le fuiste No me encima acuerdo. porque el perro te mordió. No me acordaba de eso. Bueno, Cualquier chico hubiera huido. El perro que te mucha muerde. mucha exigencia y mucho orgullo. Sí. A mí una cosa que me causa mucha simpatía, debo decir, que fue, dirían los estudiosos de la publicidad, pero que en vos era natural, esa chancha pelota que tenías, que sirvió en la política. Era algo increíble de ver cómo vos podías convivir con esa chancha y llamándola a Dolores para este encuentro. Veo que ella tiene una foto en su WhatsApp extraordinaria con la chancha pelota. O sea, la chancha pelota Cucharita. atravesó toda la Cucharita, familia. la chancha de chiquita. La trajeron de regalo en la zona. Nosotros vivimos en la zona, nosotros digo, mi mujer y yo, en la zona rural de General Rodríguez, y la trajeron de regalo un día chiquita y dijeron, es de esas razas que se quedan chiquitos. Mini pig. Mini pig. Nosotros no nos importaba mucho de qué raza era, pero 4 perros, gallinas, gallos o gallo, no hay que tener 2 gallos nunca, y ahí empezó a crecer y empezó a ser una más. No le dimos nunca nada que tuviera gusto o olor animal, ni carne, ninguna carne. Siempre comía vegetal o fruta o lo que fuera, porque si no se comía los chanchos. Se comía, perdón, los pollos o la gallina directamente. Si el mismo olor, si vos le dabas carne de pollo, la chancha se iba a comer los perros. No, se iba a comer la gallina. Porque es un animal con una mandíbula que, ¿no? Cuando llegó cuerpo. El único problema era estar en la línea de la comida. Sí, entre ella y la comida. Sí. Porque te pegaba un pechazo. Volabas. Sí. Se murió, pobrecita, se murió en el año 20, el año de la pandemia, un sábado. ¿Cuánto tiempo vivió? Y con nosotros duró 4 años, pero ya era inmensa. ¿Dormía dentro de tu casa? Sí, dormía, cuando ya pesaba 160, 180 kilos, era inmensa. Tenía un rincón con unas bolsas en una antecocina y si hacía frío, un poco de frío, dormía adentro. Incluso algunos perros dormían afuera, pero ella dormía adentro. Pero además ya al final, lo que yo contaba es que teníamos un diálogo con ella, igual que tenés con un cusco, que lo tenés de muchos años, que al final vos sabés cuando el cusco te ladra para esto, te ladra para el otro. Es decir, hay un lenguaje entre los dos, y él te conoce a vos, y sabe cuando estás enojado, cuando estás tranquilo, saben todo, ¿viste? Vos decís, ¿quién hizo tal cosa? Y hay un tipo que mete la cola entre las gambas, ¿viste? Porque vos decís, ¿quién hizo? Y él dijo, acá me van. No sé qué pasó, pero voy a cobrar. Bueno, la chancha igual. Exacto. Tenía una forma de decirte que quería comer, te pegaba con el hocico en la rodilla, toc, toc, 2 toques, un toque. Yo nunca vi en una casa. Y después te decía, después de comer, decía, bueno, ahora a dormir, entonces te pegaba, porque quería que te acostaras al lado de ella y la acariciara hasta que se ¿Cuánto durmiera. tiempo vivió con vos la chancha? Yo calculo que 4 años. No sé exactamente. Se murió mucho antes de lo debido, porque lo único que no le podés enseñar es lo que le enseña la madre cuando la crías guacha. Lo mismo pasa con un potrillo, con un ternero, con un cachorro de gato, con una cotorra. Las cosas que no hay que hacer se las enseña el rebaño, la manada, la piara, como quieras llamarle. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Comer plantas venenosas. Y vos tenés en el campo una cantidad de plantas venenosas. Claro. Y los caballos ni la tocan, la vaca no la tocan. Entonces, la chancha fue y se comió una cantidad de bolillas de paraíso. ¿Sabrás de bolita de paraíso? Sí, claro. Bueno, se llenó de bolitas de paraíso y se me murió ahí. Mira vos. Estaba mi nieta adelante, era muy chiquita, me acuerdo. ¿Y la vaca?
Y tuvimos una vaca, que sí. entraba al living a ver televisión. Sí, entraba, pero era más peligrosa porque la res, el bovis, el género bovis, que es el mismo de los búfalos, el búfalo es el animal más malo del África. El más malo de todos son el hipopótamo, que no parece, y el búfalo. El búfalo es terrible, y el toro es terrible, y la vaca es terrible. Y eso lo aprendes en el campo, no se jode con el Todos animal, estos animales con el los hace bovino. entrar a la casa. Pero la vaca entraba a la casa, empezó a estar muy celosa, y cuando estaba celosa, ¿sabés qué hacía? Rompía, había un patio grande con unos jarrones, con unos jarrones enormes para tener plantas, y de un cabezazo te lo rompía. Porque estaba celosa por algo, celosa de los perros, celosa de esto, era muy brava, muy celosa. Y enorme. Y enorme, pues se fue criando y al final era una bestia, por supuesto muy franelera también, ¿no? Buscando siempre que la acariciaras y todo. Ahora, ¿el problema cuál era? Era como criar un león, porque cuando si se enojaba y te pegaba un cabezazo, te rompía la cabeza. Entonces hubo un momento que la llevamos a un campo amigo, y durante un tiempo íbamos hasta los Alambrados, era como a 10 kilómetros, y venía. Estaba con otra vaca, pero venía. O sea, Y la los tuvimos individualizaba y venía. Sí, hacia venía. donde estaban ustedes. Después la tuvimos que olvidar, porque no la podíamos tener. Claro. No teníamos campo, entonces... Estabas no la mirando podíamos tener. televisión y de repente la cortina blanca hacía así, y era la vaca que entraba Iba y le comía los papeles del escritorio, ¿te acordás? Me comió papel de escritorio, y después había una yegua que entraba a comer manzanas también. Una yegua que son mucho más mansos que los bovinos, los caballos, cuando se amansan. Una yegua que estaba, como se dice en el campo, amansada en la cocina, se le dice cuando desde chiquita lo acaricias, lo metes, le das comida, vos, etcétera. Se acostumbran, igual que cualquiera, y entonces entraba, porque hacía calor, entraba al living, pero no bosteaba, por ejemplo, nunca adentro. Y de golpe decía, mira, está la yegua dentro del living. Qué grande. Todavía vive la yegua, está muy viejita. Dolores, me voy a abusar de vos. A mí en ese trabajo extraordinario que hiciste sobre el cancionero peronista, La Descamisada. Ay, qué canción esa. ¿No te animás a Sí, capela? sí. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha por el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfando las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Qué linda ese. Qué linda, qué linda. Es polenta. Milonga preciosa. Pero no necesitas instrumentos, es extraordinario. Impresionante. Vamos a dedicársela a esa señora que está en San José 1111. Y francamente, Vamos a dedicársela a la querida Cristina, sí. 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 Que ojalá que pronto podemos encontrar que recupere la libertad, porque yo sinceramente estoy convencido de su inocencia, ¿no? Sí, Absolutamente. totalmente. Ayer lo oía al turco Asís hablar de la inocencia. ¿De ella? Sí, en forma muy rotunda. Pero se abrió una puerta de esperanza, ¿no es cierto?, estos días.
con estos... sobre la posibilidad de, por lo menos, de tener una chance de luchar, ¿no es cierto? Con los Por la abogados, libertad de decís, ella. internacionales. Si te dan una chance de luchar ya es bastante. Sí, claro. Que se De abra todas una puerta. maneras, tenemos que ganar para que Cristina Sí, quede en claro. libertad. Eso hay que tenerlo muy presente. Porque uno de los motivos, por supuesto, el país, ¿no? Pero también la libertad de Cristina de hacer justicia y para eso hay que ganar. Bueno, puede ser que en octubre, que se reúne el Comité de Derechos Humanos Sí. de Naciones Unidas, tomen algunas decisiones. Creo que Sobre todo sobre la quita de los derechos políticos, ¿no? no, los derechos Cívicos. políticos y las condiciones de la detención. Además, ¿no? Porque además que son... eso es tiene es una una cuota de vergüenza. venganza. pero no tenemos duda de Por eso. ¿no? supuesto. Bueno, Reaparece es el un- odio del 55 ahí. Sin Total. duda. Es una de las una cosecha más de lo que ha sido el odio contra el peronismo, ¿no? ¿Qué te parece los muertos de la Plaza de Mayo, bombardeo? ¿Qué te parece? Que no te lo enseñan en el colegio. Yo no lo aprendí en el colegio. En ningún colegio te enseñan eso, semejante cosa. ¿Por qué? Porque fue contra el peronismo. Si hubiera Cuando- sido al revés, nos lo enseñarían. Cuando fui canciller, en la escuelita, que así le llaman a la escuela donde se preparan ya profesionales antes, los diplomáticos, durante 2 años, ¿no? El instituto. El instituto enseñaba historia argentina desde el año 1880 en adelante. Es decir, que había diplomáticos que no habían estudiado la vuelta obligado, que es el acto de soberanía más grande en mucho tiempo, por lo menos en el siglo XX, en el siglo XIX, junto con la campaña liberadora, ¿no? de San Martín y demás. Pero entonces yo me acuerdo que nombré a un embajador peronista y le dije, retrocedé en la historia, hermano. No empezó con... Nombraste al frente del Instituto del Servicio Exterior. Exactamente, le dije, empezá de cero, porque ¿cómo vas a enseñar la Argentina desde la Organización Nacional? O más allá todavía, del 80. ¿Quién no era? podés. El que nombré me parece que era... ¿Victorio Tachetti? No, Victorio estuvo después. Al principio me parece que fue el que fue embajador a Rusia, el santiagueño. A ver si me ayudas. Sí, de origen radical era él, o sea que podía enseñar. Sí, muy bien, Chango Swain. El Chango Swain, con el que hablé, que fue vicecanciller con el que hablé hace de Héctor poco que Timerman íbamos a ir también. a Rusia. Sí. Me parece que Swain y después Muy vinculado, mirá vos, a Gerardo Zamora, que acaba de tener ese Exactamente. triunfo tan impresionante en Santiago del Estero. Sí, que por primera vez además se anima, como ex gobernador de tantos años, a ponerle nombre y apellido a los que son gobernadores alcahuetes de Milei, ¿no es cierto? Le pone nombre y apellido por primera vez, Zamora, es el Así único es, que ha hablado de los demás. así es. Es decir, jugó fuerte, siendo un político muy astuto, muy cauto, muy astuto, muy de esperar su momento, pero ahí hizo lo que debía hacer. Yo me gusta este diálogo que estamos teniendo. Me gusta haber honrado a la madre de ustedes y en ella a la familia. Yo quiero decirte, Felipe, me gusta decirlo, para mí tu gestión de gobernador en los años esos tan complejos que fueron la crisis del 2001 y fuiste una de las imágenes que uno lo podía hablar con orgullo en el momento que la política estaba totalmente devaluada, cómo te pusiste al hombro ese gobierno y fueron quizás gobernando al andar, ¿no? Porque cada día era una experiencia distinta y que uno tenía que salir. Estamos hablando del post. Sí, Dualde 20 de asumió diciembre. el 2 de enero del 2002 y yo el 3 de enero, al día siguiente. Me acuerdo que me llamó a la noche, cosa que le estoy muy agradecido, aunque después nos hayamos enfrentado y todo, pero esas cosas no se olvidan. Y me dijo, cuando estés en medio de un problema, acordate que estamos espalda con espalda, a las 12 de la noche. Y yo me fui a dormir pensando, qué buena frase me dijo. Era el presidente. No estaba tan acostumbrado a hablar con presidentes así, siendo gobernador. Ahora, yo me acuerdo que mi único tío, el único que queda, hermano de mamá,
había perdido a su mujer de una manera prematura en una operación. Alrededor de los primeros días de diciembre quedó cerebralmente muerta y le rompió la vida a él, que tenía 5 hijos con ella. Y estábamos el día 31, que llovió, 31 de diciembre del 2001, un día muy especial, era un domingo. No podíamos festejar porque se había muerto su mujer hacía poco, pero siempre los 31 nos juntábamos todas, una gran familia se juntaba en el campo. Y ahí estaba, donde él había vivido muchos años. Y por ahí me mira y me dice, che, vos estás muy callado. Se ve que tenés mucho miedo, porque lo que va a ocurrir es que vas a tener que ser gobernador. Y yo, que no hablaba, pensé un rato y dije, ya sé por qué estoy callado, porque es que tengo miedo. ¿Tenés miedo? Me dice. Le digo, sí, tengo miedo. Y es lógico. No, le digo, tengo miedo que no ocurra. Yo tenía unas ganas bárbaras de ser gobernador. No importaba cómo fuera la situación, yo quería probarme. Y sí, pensá que asumí con un presupuesto y a los 20 días tenía 1/3 por la devaluación. Sí, claro. Y tuve que afrontar el 2002. Y la demanda y 50%, social urgente que 50% de su ocupación, viejo. No es joda, 2002. El 2002 cayó el PBI argentino, la riqueza argentina cayó lo mismo que en la pandemia, un poquito más. Honraste a esa madre. Sin pandemia, ¿eh? Honraste a esa madre. Te lo quiero decir porque no fue muchas fácil gracias. esa experiencia, salir hacia el toro en la demanda social que tenía la provincia de Buenos Aires. Sí, tuve muchos problemas, pero tuve muy buenos ministros. ¿Sabés qué quería? Yo quería ministros que no me importaba si sobresalían demasiado, que me podían tapar. Pensaba del mejor en cada lugar, nada de los míos, sino los mejores. Y Me acuerdo de Juan Pablo Cafiero, tu ministro de Seguridad. Juan Pablo Cafiero, en su momento el ministro de Salud fue muy bueno. Después tuvimos diferencias, pero después que se fue. Pero fue el único tipo que se fue presidente de la Cámara de Diputados y con la plata que le sacó a los diputados hizo un edificio moderno, nuevo de oficinas al lado, sin pedirme un peso a mí. Hacíamos cosas bastante lindas. Un día vimos... ¿Quién fue tu ministro de Salud? Pasaglia. El viejo Pasaglia, me pidió Ginés de San Nicolás. Claro, era alcalde de San Nicolás y era un médico muy famoso. Y se bancó un presupuesto bajísimo y era un obsesivo con los hospitales. Yo me acuerdo que iba a los hospitales y pasaba el dedo por los lugares para que estaba sucio, limpio. Y además sabía, en fin, no me voy a gastar en anécdotas. Escribí un libro que se llama Peronismo, Pampa y Peligro, donde cuento todas esas cosas, los lleno de anécdotas. Y después lo tuve a Rivara, que manejaba el tema rural de una manera fenomenal, ingeniero agrónomo y productor, y peronista. Mira cómo le tira el campo. Y exiliado porque se lo llevaron, vinieron a llevárselo y se escapó por los techos y apareció en Brasil. Y lo tuve a Lañán, nada menos. A Lañán, que como dicen en Centroamérica, yo trabajé en Centroamérica 2 veces, una vez un año, otra vez un año y pico. Arlañán es de los que llenan el pantalón, que es una forma que tiene en Centroamérica. Es el gran orgullo de la justicia argentina, es Sí. don Carlos Arlañán, presidente de la sala de la Cámara Federal que juzgó a los militares, una de las cosas que el mundo reconoce de la Argentina, ¿no? Sí, y nos entendimos después, mientras fue ministro, tenía prerrogativas especiales, era el único que yo le permitía usar helicóptero, porque vivía en Buenos Aires, pero era un lujo, y además tenía un equipo formidable para manejar seguridad. Y Montoya, ¿te acordás cuando se iba a buscar a los evasores? Montoya se iba a buscar a los evasores por todos lados, a Punta del Este. Y bueno, Juan Picafiero, que lo nombraste, que tenía una moral de hierro y un aguante, una resistencia. Tenía el coraje el coraje pasivo, el coraje de resistir momentos muy jodidos, muy difíciles. Así que me pidió irse al día siguiente de las elecciones que gané en septiembre del 2003. Y yo le dije, bueno, ¿te vas a fin de semana? No, me voy hoy, me dijo. Y yo le digo, bueno, no, es que me tengo que ir hoy. Y eso fue un lunes. El viernes tuvo un bobazo. No me digas. Un ataque al corazón fuertísimo, del que salió bien, por suerte. Es decir, en cuanto Después se fue un aflojó, gran embajador argentino en el Vaticano. Así Juan Pablo. es. Pero yo lo admiré mucho, porque vos sabés que se echó una cantidad enorme con mi anuencia, obviamente, de comisarios, y sin embargo en
en la casa lo querían. Mirá vos. No a Arrañán, a él. Porque Arrañán era un tipo más duro. Pero así a Arrañán le temían, que era lo que yo quería. Me cuesta imaginarlo. ¿A León Carlos? No, a León Carlos totalmente. A Cafiero, Pero con León lo Carlos bueno, tenía solvencia, con lo bueno ¿no? que... Frente a cualquier Demasiado periodista bueno. de eso que hay ahora, yo los veía recular como contra la pared. Antes de empezar a hablar ya estaban contra la pared. Era un don, ¿entendés? Imagínate tener un ministro de Seguridad de la provincia que es capaz de comunicar así. ¿Y sí? Y después tuve a Di Rocco, que fue un gran ministro de Justicia, tuve a Manzanito, como le decíamos a Randazzo, porque era más rápido que... Era como Manzanito no sé, le ¿viste? batían. Yo le puse Manzanito. Y Randazzo era un tipo muy rápido y muy corajudo. Era tu ministro de gobierno, ¿eh? Sí, muy corajudo. Teníamos una cantidad de anécdotas. Cuando hubo que tomar partido, íbamos a un enfrentamiento de Duhalde con Kirchner y nosotros estábamos con Kirchner, decidimos, arrancamos con la mitad de los intendentes, terminamos con muchos más. Y bueno, y Y después fue las elecciones del 2005. esa es la que Cristina le gana 3-1 a Chiche. que vos reelegís. No, yo reelijo en 2003. 2003. Sí, y después en 2007 no puedo seguir. Y bueno, viene Scioli. Pero yo te lo quería decir, Felipe. Y cuando porque- te quieras acordar de Scioli, acordate de esto. Se fue Solá y se fue Arlañán. Llegó Scioli, ¿y quién llegó? Stornelli. Sí, sí. Al mismo lugar donde estaba León Carlos Arlañán llegó Stornelli. Creo que con eso está todo dicho. Fue una vergüenza sacar a León Carlos Arlañán de allí. No, y sobre todo reemplazarlo por ese, porque tenía derecho a reemplazarlo, pero a poner su ministro, pero y además después un día, si tenés ganas, ve la curva de muertes violentas, 2004-2007, 4 años, 2004, 2005, 2006, 2007, la curva para abajo así. Felipe Solá, orgullo peronista. Muchas gracias. Muchas Dolores. gracias por esta invitación. Hemos pasado un rato muy lindo, muy lindo. No todas las noches son Yo como también. esta. Dolores, de todo... Yo lo creo tuvimos que- Agua. de todo- Y es una injusticia con tus Este era el invitados. preferido de tu madre. Era el ¿no? que había, porque en realidad hay otros mejores. Hay otros mejores, pero ella bueno, tomaba pero ese. está bien. Sí. Mi madre, que aviso. Néstor Kirchner tomaba criadores. Mirá, Al principio, después. Oldsmugler tomaban al principio, Sí, en la claro. infancia. Mamá que tomaba vino al mediodía, a la noche, y whisky antes de papá y mamá. Qué Sí, gra- sí. Yo, Dolores, de todo ese cancionero peronista que me genera orgullo, ese trabajo que hiciste con Leonardo Sí, Pastore, fue lindísimo eso. creo que yo vi 3, no sé cuántos hicieron, yo vi dos Centro Cultural Kirchner y uno en La Plata, en el Teatro Argentino. Sí, no más, ¿eh? ¿Ah, no más? No. Y que siempre la había Mercedes acompañándote orgullosamente, tu hermana, ¿no? Me gustaría, para terminar y decir, Perón ganó en la familia, esa marcha peronista que cantás en el cancionero. Ah, pero ¿qué? ¿Terminamos con la marcha, vos decís? Me parece. ¿Te parece? A mí me parece... La marcha cantada en soledad. No, pero ahí no está en soledad, en ese video. Ah, vos vas a poner el No, video. claro. Ah, perfecto. No, yo ¿Eh? pensé que me hacías cantar la marcha sola. Era como, la marcha no se puede cantar sola. Esa interpretación Ah, es perfecto, extraordinaria. Esa interpretación... Muy lindo momento con todo el público cantando la marcha, preciosa. Y además nos habían dicho, bueno, se canta la marcha. Y yo seguí sola, sin la orquesta, a ¿Ah, sí? cantar la última estrofa y el público conmigo empezó a cantarla. A ver, la última estrofa. Claro. Cántala antes de que vaya la Y marcha. ahora resistimos los 90, volvimos en 2003, justo a Néstor y Cristina, la gloriosa JP. Pero empezaba hablando, bueno, no me acuerdo. Bueno, pero... me quedé sola sin la orquesta y me siguió el público, fue un momento muy lindo. Bueno, me encanta para
despedirnos y gracias. Y No, a y vos. ojalá A vos. editemos esto y salga lo mejor posible como se merece tu madre y tu familia. Vos sabés que las últimas palabras conmigo fueron A ver. viva Perón. Sí.